El Parque Yosemite en el estado de California es uno de los lugares más visitados de los Estados Unidos por su belleza natural. Montañas, bosques, cascadas ofrecen un sinfín de postales para recorrerlo. El estado de Yosemite solo era conocido por dichos paisajes que brindaban la sensación de paz y descanso para los turistas que lo visitaran, así como sus residentes locales. Pero todo terminaría cuando encontraron cuatro cadáveres de mujeres entre febrero y julio de 1999. No les tomó mucho tiempo a las autoridades para darse cuenta que tenían a un asesino serial en su comunidad. Un asesino serial con un pasado digno de una película de Hollywood que cambiaría para siempre la vista paradisíaca del Yosemite. Para la mayoría de turistas que visitaban los paisajes del Parque Nacional de Yosemite, concluían de que era uno de los lugares más bellos del mundo. Belleza que se podía apreciar durante todo el año, dado que ofrecía distintas formas de explorar todo su paisaje dependiendo de cada estación del año. Aparte de ser un estado en donde predominaba esta naturaleza paradisíaca, Yosemite era también conocido por ser un lugar donde el nivel de criminalidad en general era prácticamente nulo. Las turistas Carol Sun, de 42 años, con su hija Julie, de 15, y su amiga de nacionalidad argentina, Silvina Peloso, de 14, habían llegado al parque a disfrutar de sus vacaciones. Durante su visita, se hospedaron en el Hotel Cedar Lodge, ubicado cerca de la entrada del Parque Nacional. Después de una semana de vacaciones, se disponían a volver al aeropuerto para dejar el auto que habían rentado y tomar el vuelo de regreso en donde le esperaba el marido de Carol. Carol era conocida por ser puntual y organizada. Por eso, después de esperarla por más de 4 horas y de llamar sin respuestas al hotel en donde se estaban hospedando, su marido alertó a la policía. Las autoridades registraron la habitación del Cedar Hotel. En dicho cuarto, encontraron solamente una maleta de Carol. Las camas estaban revueltas y había toallas mojadas en el suelo en la entrada del baño. Todo daba la sensación de que habían salido del cuarto con prisa, por alguna razón, teniendo en cuenta también de que el auto rentado que estaban usando no estaba a la vista. Las autoridades locales rápidamente emitieron una orden de búsqueda por todo el inmenso parque, así como sus alrededores en búsqueda de las turistas. Pero al pasar los días, dicha búsqueda se intensificó como nunca antes se había notado en la tranquila comunidad. Por aire, por tierra, entre policías y voluntarios, así como los propios padres de Carol, buscaron meticulosamente por el auto. A donde siempre volvían a investigar era el hotel, el último lugar en donde las habían visto con vida. El padre de Carol investigó específicamente todo el hotel, en donde siempre había notado que uno de los encargados de mantenimiento lo miraba de forma extraña. Su nombre era Cary Steiner, de 37 años. Después de un mes de investigación, no lograban dar ni con el paradero de las turistas ni con el auto rentado. Pero la desaparición de las mujeres era un caso que resonaba en la comunidad de Merced, la ciudad aledaña a Yosemite, en donde habían tenido una situación similar, pero con un final feliz que le daba algo de esperanza a los familiares de Carol. El 4 de diciembre de 1972, Kenneth Eugene Parnell, un conocido pedófilo, secuestró a Steven Steiner, de 7 años. Dicho secuestro sorprendió a toda la comunidad de Merced, dado que nunca habían experimentado algo similar. Después de meses, luego convirtiéndose en años, disipó toda esperanza de que el pequeño Steven regresara con vida o si siquiera estuviera vivo. Pero en marzo de 1980 ocurrió lo impensado. 7 años después, Steven regresó a Mercer vivo. No solo había regresado vivo, sino que también traía consigo a un niño de 5 años, quien también había sido raptado por Parnell unas semanas antes. Fue un acontecimiento de nivel nacional e internacional
que convirtió a Steven, ahora en un niño adolescente, en un héroe nacional, llegándose a escribir libros y películas sobre su increíble rapto y consecuente escapada de su raptor. Desde el momento que fue raptado en 1972, Steven fue abusado sexualmente repetidas veces por Parnell, pero al pasar los años y entrando en la pubertad, su captor empezó a perder el interés, teniendo siempre por deseo a menores que adolescentes. Fue entonces que a comienzos de 1980 raptó a Timothy White de 5 años. Steven relató que no quería que el pequeño viviera todo lo que él tuvo que pasar, así que esperó a que Parnell se fuera a su trabajo nocturno en un bar local para poder escapar con el pequeño Timothy. Vagaron sin rumbo por la ruta hasta que se acercó a la comisaría local en donde relató lo sucedido. Tomó varias horas corroborar lo que decía Steven, hasta que encontraron un viejo panfleto que pedía información sobre su paradero, años atrás. Arrestaron inmediatamente a Parnell y lo sentenciaron a 7 años de condena. Este trasfondo sirvió a las autoridades para no perder la esperanza en la búsqueda de las turistas, 27 años después del rapto de Steven Steiner. Pero un llamado a la FBI que investigaba el caso sobre un auto incendiado en el bosque terminó con toda dicha esperanza. A solo unos kilómetros del Hotel Cedar Lodge, encontraron el auto alquilado totalmente quemado. El calor había sido tal que le quitó todo el color original rojo, dejando solo la carcasa del vehículo. Encontraron algunas pertenencias esparcidas a los alrededores de las turistas. Cuando abrieron el baúl, encontraron los esqueletos de 2 personas. Las muestras dentales informaron que los restos pertenecían a Carol Sun y Silvina Peloso. Pero la incógnita continuaba, dado que no se encontró el cadáver de Julie ni dentro ni fuera del auto ni en los alrededores, dejando la posibilidad de que podía seguir con vida. El FBI y las autoridades de Joe Smith seguían buscando intensamente a Julie, pero no encontraron rastro alguno. A 4 días después del hallazgo de Carol y Silvina, el FBI recibió un sobre en blanco. Dentro de dicho sobre había una hoja que decía: "Nos divertimos con esta". Más abajo había un simple dibujo esquemático que parecía indicar dónde encontrar lo que se suponía que era el paradero de Julie en la localidad aledaña de San Pedro. El FBI inmediatamente se dirigió al lugar indicado. Bajando unos metros por la pradera, frente a las montañas, estaba el cuerpo de Julie. Le habían cortado el cuello hasta casi decapitarla. 3 días después del horripilante hallazgo, 3 conocidos traficantes callejeros de metanfetamina encontraron una billetera en la vereda de las calles de la ciudad de Yosemite. Cuando la policía los arrestó por posesión de drogas, en un chequeo rutinario, encontraron la billetera que pertenecía a Carol Sun. Al no creer en la historia de que los malvivientes solo la encontraron tirada en la vereda, fueron dejados detenidos para una investigación más a fondo. El FBI se convenció de que tenían finalmente a los asesinos de las turistas, pero no tenían todas las evidencias necesarias. Las autoridades locales informaron a la prensa que tenían a los sospechosos principales del triple crimen en custodia, lo que le devolvió cierta tranquilidad a la ya aterrada comunidad. Menos de una semana de lo que parecía ser un caso que estaba totalmente cerrado, la policía tuvo que dejar en libertad a los 3 sospechosos, no solo por falta de pruebas, sino también porque se recibió una llamada sobre la desaparición de una joven naturalista que vivía en los bosques de Yosemite. La llamada alertaba que Joy Armstrong, de 26 años, naturalista y estudiante universitaria, tenía programado un viaje, pero nunca llegó al destino. Tampoco respondió a los llamados telefónicos. Cuando la policía fue a revisar la cabaña de Joy, intuyeron que algo no estaba bien. La cabaña estaba con la puerta abierta. La camioneta de Joy
estaba con unas maletas a medio cargar, lo que indicaba claramente que estaba en proceso de empacar todas sus pertenencias como lo había programado para su viaje. No les tomó mucho trabajo a la policía encontrar el paradero de Joy. Su cuerpo estaba a la orilla del lago, a 200 metros de su cabaña. El descubrimiento fue tan grotesco que no pudieron reconocer si en realidad pertenecía a Joy Armstrong. Su cuerpo estaba decapitado y su cabeza no fue encontrada hasta el día siguiente, cuando finalmente fue identificada correctamente. Un bombero que rondaba la zona de la cabaña notó una particular camioneta días antes de que la policía arribara a la escena del crimen. Después de revisar los registros, descubrieron que solo había dos camionetas de tipo SUV en la zona. Uno de los dueños era Cary Steiner, el conserje del Hotel Cedar Lodge. Cary era el hermano de Steven, el niño desaparecido de regreso a casa. Nacido el 13 de agosto de 1961 en Mercer, California, Cary tuvo una infancia normal. Era conocido en su escuela por ser un niño callado, pero sociable, que soñaba con ser dibujante de caricaturas. Pero todo cambió radicalmente cuando en 1972 su hermano Steven fue secuestrado y mantenido en cautiverio. El suceso tuvo efectos devastadores no solo en la comunidad y en la familia, sino especialmente en Cary. Sus padres tuvieron que pasar gran parte de su infancia y adolescencia preocupados por encontrar al pequeño Steven, lo que lo hizo sentir menospreciado por su propia familia. Cary empezó a tener problemas serios de aprendizaje en la escuela, siendo diagnosticado de desorden compulsivo obsesivo y de parafilia. La parafilia es un desorden mental que genera un intenso deseo sexual perverso, así como todo tipo de fantasías desquiciadas. También empezó a experimentar con el desorden de tricotilomanía, que es un desorden que causa que el individuo se arranque los cabellos de la cabeza de forma compulsiva. Pero todos estos problemas parecían que terminaban con el milagro de la vuelta de Steven sano y salvo. A pesar de todo el circo mediático de tal acontecimiento derivó, la familia Steiner trató de seguir adelante, pero en 1989, Steven Steiner no sobrevivió a un accidente de moto y falleció. 2 años más tarde, un tío de la familia Steiner, que los acompañó durante el secuestro de Steven, se suicidó. Cary alegó, sin pruebas que lo respaldaran, que dicho tío abusó sexualmente de él durante dicho periodo. Debido a todos estos acontecimientos, Cary intentó suicidarse en 1992. Le siguió un breve periodo en donde consumió metanfetaminas y otras drogas, hasta que consiguió un estable empleo en el Hotel Cedar Lodge a comienzos de 1998. El agente del FBI, Jeff Reineck, fue el encargado de entrevistar a Cary Steiner por la camioneta vista en la cabaña de Joy Armstrong. Lo que era una rutinaria entrevista con un individuo que fue visto en la cabaña de una mujer asesinada, resultó ser una horrible confesión sobre el asesinato de no solo la joven naturalista, sino también de las 3 turistas. Steiner confesó que tuvo fantasías sexuales desviadas desde incluso antes del rapto traumático de su hermano. Su deseo interno siempre fue abusar y matar a jóvenes e incluso niños, algo paradójico teniendo en cuenta el calvario que atravesó su hermano en cautiverio. Pero siempre fueron solo fantasías y deseos internos. A fines de 1998, conoció a una mujer y comenzó una relación. Ella tenía 2 hijas de entre 8 y 10 años. Steiner admitió que desde el momento que empezó su noviazgo con dicha mujer, siempre fantaseó con abusar y matar a dichas niñas. Llegó a un punto en que estaba decidido a llevar a cabo sus fantasías retorcidas. En el día de San Valentín, en febrero de 1999,
Steiner narró que salió de su turno del Cedar Lounge para dirigirse a la casa de su novia con el único propósito de asesinar y violar a sus dos hijas. Pero al llegar al departamento, se encontró con que no estaban. Molesto, regresó al Cedar Lounge a recoger sus herramientas. Cuando pasando por una de las habitaciones, pudo observar a dos adolescentes y una mujer dentro. Ya nada lo detendría en cumplir con algo que lo anhelaba desde niño. Steiner golpeó la puerta y pidió entrar con el pretexto de arreglar un goteo en el baño que no había sido arreglado completamente. Fue Carol quien lo dejó entrar, mientras Silvina estaba dormitando en la cama. Julie, su hija, estaba en el baño. Al cerrarse la puerta, Steiner atacó rápidamente a Carol, estrangulándola hasta matarla. Luego, prosiguió a hacer lo mismo con Silvina, que no tuvo tiempo de despertarse completamente. Después Steiner sorprendió a Julie saliendo del baño y la inmovilizó. Por casi 2 horas la violó repetidamente. Mojó varias toallas y las tiró en el suelo del baño para dar la impresión de que estaban saliendo deprisa las turistas. Metió en el baúl a Carol y Silvina y puso a Julie cubierta solo con una manta en el asiento trasero. Cargó unas valijas también de las mujeres y se fue. Steiner accedió al pedido de Reineck de llevarlo por el mismo camino hacia donde dejó a Julie. Le comentó a la gente que cargó a Julie de brazos y la dejó en la hierba en el sendero frente a las montañas. Estaba amaneciendo y Steiner le dijo a Julie: ojalá hubieran tenido más tiempo, pero ya es hora de irme. A continuación, Cary Steiner la degolló. Cuando su identidad y los detalles de los asesinatos fueron revelados, causaron un gran shock no solo por la naturaleza del crimen, sino por el perpetrador de esto. A los residentes de Yosemite y Merced les resultaba totalmente increíble que Cary Steiner fuera un asesino serial. Cary Steiner fue enjuiciado y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Joy Armstrong y sentenciado a muerte por el asesinato de las 3 turistas. Hasta el día de hoy, cumple su sentencia en el pabellón de la muerte en la cárcel de San Quentin, California. El caso de Steiner genera algunos interrogantes interesantes sobre el comportamiento humano y sobre la eterna pregunta si un asesino en serie ya nace de esa forma o son varios actos durante toda su vida que lo condicionan a que puedan convertirse en uno. Los psicólogos y psicoanalistas explican que miles de personas, especialmente los hombres, tienen fantasías sexuales de carácter violento y depravado, pero nunca llegan a serlo realidad, lo que los separan de los asesinos que, según estos profesionales, llevarlos a cabo es lo que finalmente los convierte en asesinos en sí. No se nace siendo un asesino en serie, es algo que concuerdan. Por eso, el caso de Steiner, que declaró tener estas fantasías desde los 7 años, deja abierto dicho debate. Si el video te gustó, te pido que le des like y te suscribas. Eso sería de ayuda para seguir subiendo videos sobre el tema. Deja tus comentarios así como sugerencias para desarrollar un video sobre los asesinos más famosos de la historia del criminal. ¡Saludos!